que el número uno es Estados Unidos. Yo no conozco Estados Unidos, pero la gente que ha ido me cuenta que hay buffets de comida chatarra, hay comida chatarra casi a cualquier lado. Todo el mundo sabemos que ellos prefieren la pizza, ¿verdad? A mí me sorprendió porque la primera vez que fui a Italia, yo esperaba una pizza como la de Pizza Hut. Y cuando me mandan la pizza era una masa de trigo, obviamente, delgadita, con mucha salsa encima y todos los elementos naturales. Realmente mi expectativa de la pizza era pues una pizza más grande y comercial como la que nos han acostumbrado, pero esa no es la verdadera pizza. Ahora, ¿por qué sale el tema? Porque Estados Unidos se caracteriza por la fast food, ¿verdad? Comida chatarra, fast food. Entonces ellos, papitas fritas, Coca-Cola, y adivinen, Estados Unidos tiene el índice número uno de cáncer de colon a nivel mundial, ¿verdad? Y desgraciadamente, en los últimos años ha incrementado el índice o la prevalencia, es decir, el número de casos nuevos de pacientes niños con cáncer de colon. Ahora, ¿por qué creen ustedes que eso ha incrementado? Hoy no los puedo ver y los extraño. A ver, Brenda, dime por qué crees que el número de cáncer o la incidencia de cáncer de colon ha incrementado en niños cuando eso antes no existía. ¿No estará Brenda en clase? No está Brenda en clase. Pero Brenda, ¿dónde anda? Brenda, ¿no estás en clase? No está en clase, Brenda. Bueno. A ver. Sí, Gillian, decinos por qué. ¿Por qué? Híjole, creo que puse. Gillian, decinos por qué crees que ha incrementado la incidencia de cáncer de colon en los niños. En mi época, yo les llevo 20 años al menos a ustedes. En mi época, mi mamá nos mandaba a mis hermanos y a mí un banano o una naranja o una manzana o trozos de papaya y nos mandaba un pan con frijol y nos mandaba un vaso en caparina o naranjada o un licuado de algo, ¿no? Actualmente, ¿qué lleva el niño a la escuela? Tortrix, una bolsa de Doritos, una galleta chiqui, un sándwich hecho con un montón de... Si ustedes leen un poquito, los jamones y todo ese grupo, ¿verdad? De los embutidos, están asociados directamente con cáncer de colon porque tienen unas sustancias que se llaman nitritos, que son los que les permiten estar preservados tanto tiempo. Entonces el niño actualmente come demasiadas cosas que le provocan cáncer, así que el día que tengan sus hijos, traten de cambiar eso. Bueno, vamos a ver a lo largo del curso la influencia de todos los factores ambientales, raciales o culturales que existe y vamos a ver, no necesito. Este libro, esta es la versión más nueva, en el momento que lo compré, hace 4 años, no ha salido la nueva versión, pero para el 2008, fíjense, eran 21 muertes diarias por cáncer y se cree que para el 2030 esto incremente. ¿Y a qué se debe? Bueno, vivimos más tiempo, más enfermos, pero más tiempo. La dieta y otro montón de factores a los que estamos expuestos. ¿Cuál es la única manera de evitarlos? Adivinen, no naciendo, ¿verdad? Yo les hacía en clase ayer el chiste y les decía, chicos, ¿cuál es la única manera de no adquirir el virus papiloma humano 16
13 y 32, que es endémico en nuestro país, pues no naciendo. Lo mismo ocurre con el cáncer. La única manera de no estar expuesto a cosas que estén asociadas a él es no nacer, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre raza y cáncer? ¿Y cuál es la relación que existe entre, bueno, quedémonos con raza y cáncer? Bueno, solo antes de eso, yo creo que son las siguientes diapositivas. Si ninguna de ustedes, las anteriores, mencionó eso, me hacen favor de tomar un screenshot a estas diapositivas, porque necesito que tengan claro que los tumores más comunes en hombres y en mujeres varían dependiendo del ambiente. Por ejemplo, miren esto, en los países desarrollados, en los hombres es más común cáncer de próstata, pulmones, colon y recto. Ahora, ninguno de estos tipos de cáncer está asociado a infección. Miren el de mujeres, mama, pulmones, colon y recto, en países desarrollados. Miren la diferencia en países pobres o en vías de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia? El número 1 es pulmón en hombres, número 2 estómago y número 3 hígado. En mujeres, mama, cuello de útero y pulmón. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Alguien que me diga cuál es la diferencia, que es más llamativa en ambos casos, tanto en hombres como en mujeres. ¿Alguien nota algo ahí que quiera hacernos el comentario? El cuello uterino en mujeres y el estómago en hombres, o el hígado. Exacto, pero ¿qué tiene de relevante eso? ¿Cuál es la causa del cáncer de cuello de útero? Infecciones virales. Infección por virus papiloma humano, principalmente 16 y 18. Ahora sabemos que no solo son esos, hay otros de alto riesgo, ¿verdad? Y en el hombre, en el estómago, ¿cuál será una de las principales causas de cáncer de estómago? Como aquí se acostumbra a tomar mucho, o sea, en estos países como alcohol, entonces supongo que eso es, o sea, porque toman mucho. Toman mucho alcohol. Ahora, ¿alguien ya llegó hasta esa fase de su hoja de trabajo? Solo voy a mandarle al doctor Ruiz evidencia que estamos en clase. Deme un retuto. Si alguien ya llegó hasta esa parte de su hoja de trabajo, vamos a ver que la única bacteria que se ha clasificado como carcinogénica es la bacteria Helicobacter pylori, que está muy asociada a cáncer de pulmón. ¿De qué estoy hablando? A cáncer de estómago. Entonces, ¿qué es la diferencia entre hombres y mujeres? Que en países en vías de desarrollo y en países desarrollados, que en un entorno como el nuestro, las infecciones pueden ser una causa importante de cáncer. No sé si ven esa relación. Sí, doctora. Y claro, yo les decía en clase, eso tal vez no nos incluye a un grupo privilegiado de la población, pero la ciudad no representa la realidad del país completo, ¿verdad? Entonces, probablemente la gente que vive en la ciudad sí se va a hacer sus chequeos de cuello de útero una vez al año, y la gente que vive en la ciudad puede pagarse una endoscopía para hacer el diagnóstico completo para hacer el diagnóstico de cáncer de estómago, pero la realidad del país es que no todos pueden hacerlo, ¿ok? Y a mí me gustó mucho esta imagen porque la inteligencia artificial me asusta un poco, ¿verdad? Me asusta desde todos los ámbitos. Me asusta de que alguien pueda grabarle la voz a uno y llamar a la mamá y decirle, mamá, estoy en un accidente, depositame 5,000 quetzales a esta cuenta, por favor. O sea, pueden haber estafas, pueden haber cosas terribles, pero de repente aparece
cosas como estas que dan mucho gusto y dice uno, bueno, si se puede sacar algo beneficioso de esto, estaría muy bien. Miren esto, donde la inteligencia artificial puede ser capaz de detectar cáncer mucho antes, yo no creería que 5 años, ¿verdad? Pero mucho antes de que este se desarrolle ampliamente. Cosas como estas creo que son muy valiosas, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos con la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la relación que existe entre la raza y el cáncer? Entonces, Lucy, ayúdanos con esta. Yo puse que la raza no es una variable biológica claramente definida, pero permite delimitar grupos de riesgo para ciertos cánceres. Sigue persistiendo la disparidad entre las tasas de mortalidad de cáncer de los norteamericanos blancos y negros. Sin embargo, los afroamericanos han experimentado la mayor cantidad de descensos en la mortalidad por cánceres. Los hispanos residentes en Estados Unidos tienen una frecuencia más baja de los tumores más comunes en la población blanca no hispana. Solo estoy explicando al doctor que no estoy en la universidad. Denme un segundo. Entonces, lo que Lucy acaba de decir es muy importante. La raza no es una variable biológica clara, fíjense, clara. Sin embargo, sí permite delimitar el riesgo en algunos tipos de cáncer. Y les voy a dar ejemplos claros. Por ejemplo, ahí ya sabemos qué son los linfomas, ¿verdad? ¿Qué son los linfomas, Lucy? Es una neoplasia maligna de células linfoides. Excelente. Ahora, ustedes tienen que saber que la mayoría de linfomas están provocados por una infección viral. Y hay algunos tipos de linfomas, porque hay muchos tipos. Hay un tipo muy agresivo de linfoma que se llama linfoma de Burkitt. Y en raza negra es sentencia de muerte. Y muy probablemente ocurre igual que ocurre con la hiperplasia multifocal del epitelio, donde hay una mutación genética de nuestra raza que nos hace susceptibles a esta infección. Y muy probablemente en estos pacientes de raza negra, si les da linfoma de Burkitt, y eso no ocurre en la raza blanca. Probablemente la raza blanca no tenga esa mutación que los hace más que no, donde el linfoma no es tan agresivo y no todos mueren. No sé si entienden esta parte, pero no es una variable que para el año 2024 no diga tales razas sufren de esto y probablemente en 100 años esto esté bien definido, ¿verdad? Sin embargo, vean lo que dice hasta abajo. Los hispanos tienen una incidencia mucho más alta de tumores de estómago, hígado, cuello de útero, vesícula biliar, algunos tipos de leucemia. Ahora, déjenme decirles dónde está el problema. Y muchas de estas, por ejemplo, estómago está asociado a Helicobacter pylori. ¿Qué tipo de factor causal es ese? Infeccioso. Cuello de útero es factor causal infeccioso. Leucemia, factor causal infeccioso. ¿Dónde está el problema? Bueno, aquí no hemos podido definir si el problema es cultural, ¿verdad? O exista algún tipo de mutación en nuestra raza que nos hace susceptibles a estas infecciones, ¿verdad? Entonces, como tal, la raza no ha sido todavía un factor totalmente asociado. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, se me perdió. Describa los principales factores ambientales que contribuyen a la génesis del cáncer. Vamos a ver, ¿a quién buscamos? Yes. Entre los factores ambientales están los agentes infecciosos, que el 15% de todos los cánceres se atribuye directa e indirectamente a ello. El tabaco,
que el consumo de cigarrillos es el principal factor ambiental que contribuye a la mortalidad prematura en Estados Unidos. Hay varios tipos de cánceres como boca, faringe, laringe, esófago, páncreas, vejiga y pulmón. También el consumo de alcohol, que aumenta el riesgo de cáncer de orofaringe, laringe, esófago y por cirrosis alcohólica. También hay riesgo de hepatocarcinoma. Para terminar alcohol y paremos, ¿ok? Pero ya era todo, solo de que hay riesgo de hepatocarcinoma. Ok. Entonces, ¿qué factores hay asociados a cáncer? Bueno, vamos a hablar solamente de algunos de ellos. Y hay factores infecciosos, está el tabaco, el alcohol, la alimentación, obesidad, incluso historia reproductiva. Y vamos a ver cómo existe una... Solo aquí en mi casa podría decir que hay varios carcinógenos que uno no sabe ni siquiera que existen. Entonces vamos a empezar hablando de los infecciosos. Fíjese que se considera que aproximadamente el 15% de todos los tipos de cáncer en el mundo se deben a infecciones, ¿verdad? Y adivinen en quiénes es más común, en pacientes que viven en países en vías de desarrollo. A eso a mí me... Porque obviamente el ambiente por sí solo, falta de agua, una adecuada higiene, alimentación, eso no ayuda. El ejemplo más claro que tenemos es el virus papiloma humano, ¿verdad? Y sabemos actualmente que el virus papiloma humano está asociado a cáncer de cuello de útero y a cáncer de cabeza y cuello, específicamente en la lengua, en la región posterior y en la orofaringe, ¿verdad? El tabaco es otro factor importante de mortalidad en Estados Unidos. Principalmente está asociado a cáncer de boca, faringe, laringe, pulmón, pero uno cree que solo la vía respiratoria. No. El esófago puede estar afectado porque hasta ahí llega el efecto del humo. Y miren, páncreas. Así que mucho cuidado. El alcohol es factor directo en algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, todos recordamos cuando vimos en diagnóstico cómo el alcohol actuaba sobre el hígado y cuál es el primer daño que crea el alcohol sobre el hígado. Una hepatitis que puede conducir a hígado graso. ¿El hígado graso en qué se transforma, jóvenes? Después del hígado graso, ¿cuál es el siguiente paso? Cirrosis, doctora. Cirrosis. Y de la cirrosis, ¿cuál es el siguiente paso? Un hepatocarcinoma. Entonces, el efecto del hígado, del alcohol sobre el hígado es leve, paso a paso. Pero, fíjense esto, aumenta el riesgo de cáncer en orofaringe, laringe y esófago, junto con el consumo de tabaco. Ahora, aquí hay una explicación bien importante y quisiera que todos presten atención. Jimena Silva, me comentó una de tus compañeras, pero ahora no recuerdo quién, que no iba a poder entrar a clase, que tú le ibas a grabar la clase. ¿Estás grabando? Sí, doctora, estoy grabando. Va, perfecto. Me hacen favor los que no entraron a clase que puedan ver al menos esta explicación. La mayoría de investigadores cree que el alcohol en cáncer de boca y orofaringe y esófago, sobre todo en boca y orofaringe, es un factor indirecto. ¿Por qué motivo? Aquí estamos viendo, miren de este lado, este es un microscopio electrónico. Estamos viendo los queratinocitos, todos unidos. ¿Qué estamos viendo aquí? Miren cómo la pared celular de esta célula está unida a la pared celular de esta otra. Ahora, ¿qué ocurre cuando una célula es expuesta al alcohol? ¿Qué es lo que hace el alcohol sobre las células? Las deshidrata. Al deshidratarlas, se contraen, se hacen más pequeñitas.
Y miren cómo dejan abiertos puentes intercelulares entre una membrana y la otra. ¿Sí lo logran ver este espacio? Miren. ¿Lo logran ver? Sí, doctora. Comparen este espacio abierto con este que está totalmente sellado. ¿Logran verlo? Sí, doctora. Entonces, ¿qué hace el alcohol? El alcohol deshidrata las células, las hace más pequeñas y abre los puentes intercelulares para que otros carcinógenos como los contenidos en el tabaco, BPH, etcétera, puedan ingresar allí, ¿sí? Y, muchas gracias, puedan ingresar allí y que ocurra. El carcinógeno pueda entrar y llegar a nivel de las células basales y causar el daño. No sé si entienden este concepto. El alcohol no es un daño directo sobre boca y orofaringe, es indirecto porque abre los puentes intercelulares al haber deshidratado las células y de esta manera otros carcinógenos puedan provocar daño. Bueno, llegaste hasta ahí, ¿verdad? Vamos con lo que sigue. Doctora, yo tengo una duda. Michelle, continúa. Ok. Luego sigue la alimentación, el cual las diferencias en la incidencia de cáncer colorectal, prostático y mamario se atribuyen a variaciones en la alimentación. También está la obesidad, la historia reproductiva, en que la exposición prolongada a la estimulación estrogénica sin oposición de gestágenos aumenta el riesgo de cáncer de mama y de endometrio. Y por último, carcinógenos ambientales que existen en el entorno, lugar de trabajo, alimentos, costumbres personales. Y también se expone a través de la radiación UV, contaminación atmosférica, consumo de agua de pozos contaminada y ciertos medicamentos. Excelente. Bueno, vamos entonces a explicar un poquito más a detalle lo que Michelle acaba de leer. Y yo creo que ya no tenemos que avanzar mucho en esto. Cáncer de colon, próstata, mama, más común en países desarrollados con dietas ricas en comida chatarra. Es deliciosa, pero es muy mala. ¿Por qué motivo? Porque son alimentos ultraprocesados. En todo el proceso químico les colocan demasiados preservantes, colorantes artificiales, sabores artificiales, todo es artificial. Al contrario de una dieta balanceada, por ejemplo, los países que están en el Mediterráneo como Grecia, Italia, zonas sures de España y Francia, esa gente tiene poco cáncer. ¿Por qué motivo? Porque sus dietas son más balanceadas. Esas personas prefieren tomarse un té, ¿sí?, que ir a comprar una Coca-Cola. Esas personas prefieren un jugo natural antes de un refresco artificial, ¿sí? Esas personas prefieren tapas hechas con alimentos saludables antes de comerse una hamburguesa. Su pizza no es la pizza comercial que conocemos. Entonces, todo eso durante muchos años va haciendo la diferencia. Lo otro es la obesidad, ¿verdad? Aquí no vamos a hablar mucho. La obesidad es factor de riesgo para un sinfín de situaciones y el cáncer no se queda atrás. Y luego viene la historia reproductiva. Ahora, si no comprendieron esto cuando lo estaban leyendo, lo vamos a explicar. Claro que no es una regla básica y solo es un factor, porque hay mujeres que no tienen el riesgo, ¿verdad? Pero dice que la exposición acumulada a estrógenos sin la presencia de gestágenos. ¿Cuáles son los gestágenos? Todas aquellas hormonas que aparecen durante el periodo de gestación de la mujer, como la HGC, por ejemplo, aumenta el riesgo de cáncer de mama y endometrio. Dicho en palabras más sencillas, las mujeres que no tuvieron hijos, pero que tienen otros factores de riesgo,
tienen un riesgo aumentado en relación a las otras de desarrollar cáncer de mama y del endometrio. Ahora, ¿por qué digo otros factores de riesgo? Porque aquí se puede agregar cosas como la mujer que no tuvo hijos y tiene una dieta mala y aparte tiene genéticamente la probabilidad de desarrollar cáncer y todavía se somete a cosas raras como la radiación extrema, etcétera, va a tener mayor riesgo, ¿verdad? Y por último, carcinógenos ambientales. Miren, aquí podríamos hablar un sinfín de cosas. Y hay carcinógenos ambientales en casi todo lo que nos rodea. Vamos a ver 3 ejemplos. Un carcinógeno muy fuerte es el amianto. El amianto puede producir cáncer de pulmón, esófago, estómago, colon y un mesotelioma. El amianto está en materiales de construcción y textiles, la ropa que nos ponemos, ¿sí? Materiales que provocan fricción, como el revestimiento de los suelos, los frenos, techos y las baldosas. Nos rodea el amianto. ¿Qué otro? Arsénico. Produce carcinoma de pulmón y de piel. Este está en subproductos de fusión de metales, es decir, aleaciones, en algunos medicamentos, en herbicidas, en fungicidas, baños de inmersión para algunos animales. Luego sigue el benceno, produce leucemia. Este tiene un componente, está en el petróleo y se utiliza para imprenta, litografía, pinturas, goma, productos de limpieza, detergentes, solventes y fumigantes. Ahora, díganme en dónde no. Si yo me acerco, solo aquí rodeándome, techos, pisos, paredes, estamos rodeados todo el tiempo de sustancias que son altamente cancerígenas. Por lo tanto, es como si cualquier cosa que se hace para vivir o por placer engordara o resultara inmoral, ilegal o peor aún cancerígena. Esto no es invento mío, está en el libro, ¿verdad? Y parece chiste, pero es una realidad. Entonces vamos con la siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ha ido aclarando sus ideas de esto? Siempre aparecen dudas. Doctora, yo tenía una duda. Sí. Es que yo había leído en otros lugares de que también el uso prolongado de anticonceptivas eh, era un factor que provocaba cáncer Sí, sí, pero no. claro que el libro solo está mencionando factores muy comunes, pero el uso prolongado de anticonceptivos está asociado, incluso el uso de hormonas después de la menopausia para evitarte los calores y todos los cambios, está asociado a cáncer de endometrio y también a cáncer de mama. Entonces, sí, son 2 factores muy importantes. Claro que nosotros, como no estamos estudiando el cáncer de mama como tal, es a lo más que vemos. Permito. Entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cómo influye la edad en el riesgo de cáncer? Entonces vamos a asignar a alguien. A ver a quién. Javier. ¿Cómo influye la edad en el riesgo del cáncer? Javi. Perdón. Pues yo puse que influye de forma determinante en el riesgo de cáncer, ya que la incidencia aumenta con el envejecimiento. Solo eso. No sé si está bien. Recuérdense que esta hoja de trabajo vale .50. ¿Y cómo la voy a calificar? Bueno, el día que lleguen, me van a entregar la hoja de trabajo y lo vamos a calificar igual que califiqué el cuaderno de diagnóstico, ahí en su presencia. Voy a tener una cajita y ustedes van a escoger un número, ¿ok? Yo agarro el número y le digo, léeme tu pregunta número 10. No sé qué número es esta. Pero sí, no es regaño para ti, Javier, solo es un ejemplo. Si esa es la respuesta, yo le voy a decir, bueno, tu respuesta es muy escueta. De .5 te puedo poner
punto 10 o punto 15. Entonces, mientras más extensa y explicada sea la respuesta, más puntuación van a tener, ¿ok? Ustedes deciden qué tanto contestan la respuesta y qué tan escueta la dejan, porque si esa que contestaron poquito, aunque tengan la hoja de trabajo llena, yo voy a calificar solo esa respuesta. Entonces, les pediría que todas las respuestas estén bien hechas para que tengan una puntuación adecuada. Bueno, ¿cuál es una posible respuesta? Ya vimos, como dijo Javi, que influye de forma determinante, ¿verdad? La mayoría de los cánceres se dan en edades elevadas. Estamos hablando arriba de los 55 años. Sin embargo, en las mujeres puede iniciar entre los, más o menos en promedio entre los 40, cuando en los hombres en promedio entre los 60. Entonces, sí hay una diferencia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa es importante? ¿Por qué se explica que en las edades más altas esté más la presencia de cáncer que en los jóvenes? Pues porque durante muchos años ha habido una acumulación de mutaciones somáticas. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Y solo el 10% de las muertes por cáncer es en pacientes jóvenes. En los pacientes jóvenes, y esto es un dato muy importante, en los pacientes jóvenes, ¿qué tipo de cáncer predomina? Jóvenes, pónganlo con rojo de una vez, predomina la leucemia. ¿Se acuerdan que cuando vimos leucemia en diagnóstico yo les dije cuál es el cáncer más común en los niños? La leucemia. Entonces, el número 1 es leucemia, luego le sigue algún tipo de cáncer del sistema nervioso central. Neuroblastoma o retinoblastoma son dos ejemplos muy importantes de cáncer en niños, y el rabdomiosarcoma, y luego le siguen algunos tipos de cáncer como el osteosarcoma. Pero los más importantes son esos, ¿verdad? Leucemia y cáncer del sistema nervioso central, ¿ok? Vamos a la siguiente. A ver, ¿quién? Brandon. ¿Cuáles son los trastornos adquiridos que predisponen a cáncer, Brandon? No está hablando en clase. ¿Quién más no estaba en clase? Brandon. ¿Y a quién llamé hace un rato que tampoco estaba en clase? Doctora, a Brenda había llamado, pero ella me dijo que ayer le contó que tenía paciente en periodoncia hoy. Uh-huh. Yo creo que ella fue la que me dijo que Jimena le iba a grabar la clase. No sé, pero ella me pidió que le recordara. Uh-huh. Es que hay cosas que yo olvido de un día al otro, lo siento. Pero sí, yo creo que fue ella. No te preocupes. A ver, Brandon. Letona. Diana. Tampoco. A ver. Díaz. Luisa. Buenos días, doctora. Buenos días, Luisa. Entonces te van a tocar dos preguntas. Primero, ¿cuáles son los trastornos? Y me vas a explicar los primeros dos. O si quieres, los tres de una vez. Yo puse inflamaciones crónicas, estados de inmunodeficiencia y lesiones precursoras. En la inflamación crónica, las personas con diversas enfermedades inflamatorias crónicas, incluidas las de etiología infecciosa o no, presentan alto riesgo de desarrollo de cáncer con cualquier lesión tisular. Cada uno de estos trastornos se acompaña de proliferación compensatoria de células para reparar el daño. El tipo de alteración puede hacer que sobrevivan células dañadas con mutaciones principalmente oncógenas y estas finalmente ocasionan cáncer.
Luego, las lesiones precursoras y cáncer. Estas lesiones no evolucionan de manera inevitable hacia el cáncer, pero conviene deteriorarse hacia reconocer un método privado y se puede tratar reduciendo así el riesgo de cáncer. Ejemplo, el esófago de Barrett, metaplasia escamosa, metaplasia de células colonicar, hiperplasia endometrial, que son las más comunes, la leucoplasia y los que se transforman de benignos a malignos es el adenoma velloso de colon. Si no se trata, pueden evolucionar a cáncer. Y estados de inmunodeficiencia y cáncer, pacientes con deficiencias en la inmunidad de los linfocitos T corren más riesgo de cáncer, sobre todo cáncer causado por virus oncógenos. Muy bien. Ahora, repitiendo, nomás lo más importante, hay trastornos adquiridos previos del paciente que lo van a predisponer a cáncer. Ya vimos cuál es el primero. Y toda inflamación crónica tiene cierto riesgo de desarrollar cáncer. Este viejito que ustedes ven ahí es el papá de la patología. Ya él en 1863 propuso esta relación y tenía razón. Lo que explicó su compañera es lo siguiente. Estos procesos inflamatorios crónicos pueden tener presentes mutaciones que el cuerpo no logra reparar y en algún momento una célula que haya sido mutada y no haya podido haber sido reparada, prolifera y aparece el cáncer en un contexto de una inflamación crónica. Y ya hemos visto esto antes. Ejemplo, el ejemplo más común es el esófago de Barrett. Todos recordamos que era esófago de Barrett. ¿Qué es esófago de Barrett? Es el esófago de un paciente que tiene reflujo esofágico y que no es corregido. Y ese esófago, ¿qué ocurre aquí? Ocurre metaplasia. ¿Alguien recuerda qué es la metaplasia? Creo que son células que no pertenecen a ese lugar, pero están ahí. O sea, creo que en el esófago de Barrett es que las células se convierten en escamosas o algo así. No me recuerdo muy bien cuáles son las que se cambian por otras que no deberían de estar en ese lugar. Bueno, el concepto lo tenés. La metaplasia es un cambio adaptativo del cuerpo en el cual un tejido es sustituido por otro para poder soportar la inflamación. En el caso del esófago, ¿qué tipo de epitelio tiene el esófago? Normalmente escamoso. Pero en el esófago de Barrett, debido al reflujo, el cuerpo necesita colocar un epitelio que sea resistente al ácido. ¿Y qué epitelio es resistente al ácido? El epitelio gástrico. Entonces, el epitelio escamoso es sustituido por epitelio gástrico y luego de un tiempo ese epitelio gástrico se puede empezar a transformar a maligno. Por lo tanto, ese paciente desarrolla un adenocarcinoma de esófago, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el agente etiológico? El ácido gástrico, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el páncreas. Paciente alcohólico o que tenga mutaciones germinales provocadas por ejemplo, les voy a dar este ejemplo. Yo actualmente, mis bebidas, pero esto no tiene más de 3 meses. No me gustan las bebidas sin azúcar. Entonces yo le echo mucho Splenda a todo. Pero hace como 3 meses salió un artículo donde asocian estos edulcorantes artificiales a metaplasia en el páncreas. Por lo tanto, me asusté y dije, no, vamos a quitar eso también porque eso tampoco es bueno. Entonces, paciente que ha tomado durante mucho tiempo Splenda puede provocar mutaciones en el páncreas. Y si esto se vuelve crónico, pasa el paciente de una pancreatitis, ¿verdad?, a un carcinoma pancreático. Lo mismo ocurre con el virus papiloma humano. Infecta el cuello del cérvix y produce inflamación, y si eso no es corregido con cirugía o con láser o con crioterapia, no se remueve ese tejido afectado, el paciente luego de mucho tiempo
alguna célula muta y no es reparada y aparece el cáncer. No sé si va dejando claro esto. ¿Alguien le quedó, la idea no le quedó clara? Doctora, yo solo tengo una duda. O sea, digamos que si el paramyxovirus, como es el causante de la inflamación, o por decirlo así, de la infección de glándulas, si infecta como al páncreas y causa una pancreatitis y esa no es resuelta, puede llegar a causar como No, cáncer o no. no, no, porque el paramyxovirus no es un virus oncógeno. Tienen que ser un virus oncógeno. Tú estás viendo aquí virus papiloma produce una cervicitis inicialmente y pasa a un carcinoma, pero el virus papiloma humano es un virus oncogénico, es decir, puede provocar mutaciones genéticas que lleven a cáncer, pero el paramyxovirus no es un virus oncogénico. ¿Me explico? Sí, doctora, gracias. Entonces, sí puede afectar el páncreas y provocar una inflamación del páncreas que puede matar al paciente, pero no le puede provocar cáncer de páncreas el paramyxovirus. O mira, o al menos no está descubierto para el año 2024, no sé si para el año 3024 ya lo hayan descubierto, pero para el 2024 el paramyxovirus no ha sido considerado un virus oncogénico. ¿Te responde eso tu pregunta? Gracias, doctora. Ok. ¿Qué le sigue? También puede desarrollar cáncer de lesiones precursoras. Y bueno, ¿qué lesiones precursoras vimos? Bueno, ahí Luisa nos dio varios ejemplos. De nuevo, un ejemplo común es el esófago de Barrett. Pero como a nosotros lo que nos... Y la cervicitis, por ejemplo, en las mujeres. Pero lo que nos interesa es boca. A esas lesiones precursoras en boca les llamamos desórdenes potencialmente malignos. Y ya hemos venido hablando durante mucho tiempo que el más importante, porque es el más común, es la leucoplasia, pero también existe la eritroplasia, que en vez de ser una placa roja es una placa blanca. En vez de ser una placa blanca es una placa roja. La eritroleucoplasia, que es una mezcla de ambas, y existen otras, ¿ok? Y luego, esto no es nuevo. En los estados de inmunodeficiencia severa pueden predisponer a los pacientes a sufrir algún tipo de cáncer, pero solo cánceres producidos por virus. Y como acabamos de pasar el examen de lesiones infecciosas, ustedes no me van a dejar mentir. Por ejemplo, los linfomas. Ya vimos que a un paciente con SIDA se puede dar fácilmente linfoma. Algunos tipos de carcinomas, pero también producidos por virus, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué relación existe entre los factores ambientales y hereditarios. Vamos con el siguiente. ¿Sí? Así es. Tú lo has dicho mejor que nadie. ¿Ok? Bueno, vayámonos con... Sí, sí, no, dale. Si no tenés claro, decirlo. En ese deseo de reparar puede aparecer una célula mutada y no ser corregida, y ese es el origen del cáncer. En esas áreas, ¿me explico? Ok. Entonces vamos con la relación entre factores ambientales y hereditarios. Y la hoja dice, es la siguiente pregunta. En la 9, ¿cuál es la predisposición genética al cáncer? ¿Existe relación o no? Vamos a ver quién nos contesta esto.
Stephanie Nog. Buenos días, doctora. Sí, yo puse en la pregunta 9 que en algunas familias el cáncer es un rasgo hereditario que suele obedecer a mutaciones de la línea germinal de un gen supresor de tumores. Si bien la evidencia revela que estos cánceres son imputables en gran parte a factores ambientales o trastornos predisponentes adquiridos, la ausencia de antecedentes familiares no impide el componente hereditario. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Existe o no relación? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Existe relación o no? Sí existe relación. Entonces podemos concluir que sí existe relación entre la herencia y la probabilidad de desarrollar cáncer. Y si bien es cierto, algunos pueden ser inmutables como factores ambientales, la ausencia de antecedentes familiares no impide, fíjense, no impide que exista un componente hereditario. ¿Por qué motivo esto último? Porque puede ser que durante toda una línea la familia haya tenido solo el lado de un alelo mutado, pero el otro no. Y de repente se casan dos de esas familias y le toca la lotería genética a uno de sus hijos y va a tener ambos alelos mutados. Es decir, no hubo historia familiar de cáncer previa, pero ahora los dos alelos se juntaron y ambos están mutados. Y por lo tanto ese nuevo descendiente puede tener, ¿qué cosa? La mutación completa y desarrollar ese tipo de cáncer. No sé si me explico. Y bueno, les voy a dejar una tarea para mañana porque creo que de esta manera lo vamos a entender mejor. Me van a hacer favor, para mañana van a volver a repasar qué es el ADN. ¿Sí? Todos sabemos que el ADN es ácido desoxirribonucleico, pero a veces se nos olvidan algunas cosas, ¿verdad? De que está compuesto de pares de bases y van a leer dónde está contenido ese ADN. Todos sabemos que lo tenemos contenido en los cromosomas, ¿sí? Dentro de la célula. Pero esos cromosomas están compuestos de un centrómero y 4 telómeros. Vamos a repasar en esos telómeros que hay. Vamos a repasar qué son las histionas. Vamos a repasar qué son los genes y vamos a darnos cuenta que los genes son una unidad de información en un locus del ADN, ¿sí? Quiere decir que dentro de cada telómero, miren, si solo estos fragmentos son un gen, dentro de ese telómero hay miles de genes. Y esto pues me lo encontré en Wikipedia. Miren las plantas, ¿cuántos genes tienen? Las plantas tienen menos de 50,000 genes. Los humanos puede variar, no se han descubierto totalmente, entre 20 y 25,000 elevado a la 34. Las moscas tienen 12,000, los hongos 6,000, las bacterias pues algunas 500, otras 6,000. El ADN, los virus pueden tener 10 genes o pueden tener un gen. Los viriones solo tienen un gen y algunos no llegan ni al 1. Entonces, aquí está contenida toda la información que nos da la complejidad del cuerpo humano. Entonces, para mañana me hace el favor repasar esto, porque hoy nos vamos a quedar aquí. No aquí, voy a terminar de explicar esto. Pero necesito que entiendan cómo el cáncer se forma debido a la mutación. Y quiero que tengan claro qué es la mutación. Vamos a ver aquí este gen. Este gen está formado por citosina, adenina, tiamina, citosina, adenina, tiamina, citosina, adenina, tiamina. ¿Qué es una mutación? Una mutación puede tener el cambio de una adenina por una citosina. Este gen está mutado. O puede tener la adición de cambiarla y adicionarla y tener 2 guaninas seguidas o la supresión de un par de bases. A todo eso le llamamos mutaciones. Y cuando hay mutaciones, obviamente ese ser, porque no solo somos los humanos, las plantas y los animales,
tiene características distintas, ¿ok? Podemos tener ojos de diferente color. Miren qué maravilloso, esto me encanta. No solo los ojos de distinto color, la cara, 4 patas. ¿Ah? Entonces, el día de mañana vamos a repasar un poquito de esto. Ahora, vamos a la siguiente pregunta, porque aquí inicia la base molecular del cáncer y ya vamos a terminar. Vamos a ver quién más nos ayuda. A ver, Michelle Vargas. Doctora, Existen interacciones. Hola, Michelle. Existen interacciones entre los factores sanitarios. Esa es cortita y luego me lees la 11. En relación a la base molecular, ¿qué papel juega el daño genético no letal en la carcinogénesis? doctora, en la primera, entre los factores ambientales y hereditarios, yo coloqué que habitualmente cuesta desglosar las aportaciones hereditarias y no hereditarias porque a menudo estos factores interaccionan entre sí. La interacción entre los factores genéticos y no genéticos resulta especialmente compleja si la génesis del tumor depende de la acción de varios genes contribuyentes. Incluso cuando se trata de tumores con un componente hereditario bien delimitado, el riesgo del citado tumor depende sobremanera de factores no genéticos. Por ejemplo, como lo ambiental, ¿no? Es decir, qué dieta lleves, en dónde vivís, a qué te expones. Muy bien. Bueno, pasemos a lo siguiente, que es el daño. El daño genético no letal es un elemento esencial de la carcinogenia. El daño o mutación puede obedecer a exposiciones ambientales, heredarse en la línea germinal o resultar espontáneo y aleatorio, es decir, encajar en la categoría de mala suerte. Pobrecitos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a la base molecular del cáncer, lo que y se han acumulado durante años pruebas sobre los orígenes genéticos del cáncer, ¿verdad? Actualmente se sabe que el daño genético no letal es el que lleva a la formación de cáncer, porque el daño genético letal mata la célula y esa célula se murió, se acabó, no se puede reproducir. Pero este daño causa una mutación inicial que puede deberse a varias razones. Esta es la primera vez que lo voy a decir y si no les quedó claro, va a haber una segunda o tercera. A ver, Michelle, antes de terminar, decime, ¿qué puede provocar daño no letal sobre el ADN de una célula? Ejemplos. Mutación adquirida motivada por agentes exógenos como virus o sustancias químicas ambientales o productos endógenos del metabolismo celular. Entonces, ya sea porque seamos expuestos de forma endógena por virus que ingresaron o sustancias como las que acabamos de leer, como herbicidas, fungicidas, lo que está en los revestimientos del piso, por ejemplo, la gente que trabaja en fábricas donde crean todos los materiales de construcción y lo están respirando todo el tiempo, o porque de forma endógena, yo no sé si alguna vez han oído a la gente que habla de que todo lo que comemos en nuestro cuerpo puede provocar algo que se conoce como radicales libres. Y esos radicales libres pueden dañar de forma no letal el ADN de la célula. Entonces, ya sea de forma exógena o de forma endógena, ¿sí? De forma endógena, ese ADN va a provocar un daño. ¿Y ese daño en qué se traduce? Ese daño se traduce en una mutación. ¿Qué acabamos de ver que es una mutación? Es el cambio de un par de base. Entonces, esa célula tiene una primera mutación, una segunda mutación, una tercera mutación y en la cuarta mutación podemos decir que esa célula está dañada. ¿Cómo ocurre el cáncer? Esa célula mutada y dañada, ¿qué va a hacer?
va a tener algo que conocemos como expansión clonal. Es decir, esa célula mutada se replica y se replica y se replica, y al replicarse muchas veces, miren esto, crea una célula mutada, un montón de células nuevas con la misma mutación, y creen todos los científicos que ese es el origen del cáncer, ¿verdad? Una mutación genética que llevó a varias mutaciones y eso provocó el cáncer, ¿ok? ¿Queda clara la idea? ¿Alguien tiene una duda o no entendió esa parte? Bueno, el silencio puede decir muchas cosas. El silencio puede decir no entendí nada, o el silencio puede decir me quedó claro, no necesito que me repita, pero me gustaría que alguien me dijera si no entendió esa parte. ¿Todos? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Isabela. Sí, doctora. Como quedó claro, quiero que me expliques en tus palabras qué entendiste sobre cómo ocurre el daño genético no letal y cómo aparece el cáncer a partir de él. Lo que te haya quedado, no importa si no está bien. Muy bien. Pues yo lo que entendí es que esos como elementos endógenos o exógenos van a causar cambios en genéticos, no, espérese, no son genéticos, en el ADN. O sea, en el ADN van a causar cambios. ¿Y cómo se llaman esos cambios que causan? ¿Cómo le llamamos a esos cambios que causan? Mutaciones. Mutaciones. Ajá. Entonces, en el ADN se causa. Entonces, ¿cómo se diría? Sigue mutando. No sé si mediante la división de la célula. Uh-huh. Ajá. Y en la cuarta mutación es que se puede determinar que la célula está totalmente dañada y se da la mutación clonal, ya que esta célula al dividirse también ya como que todas las células que se dividan de esta última célula dañada van a estar dañadas, y de ahí es de la mutación clonal y de donde se origina el cáncer. O algo así terminé de entender. Re bien, me parece súper. Eso me parece súper. Entonces, vamos a pasar a... ustedes vieron que ahí dice los objetivos principales de las mutaciones causantes de cáncer son 4 categorías de genes reguladores normales. Solo vamos a describir los primeros. Y vamos a ver aquí. Diego Chiroy, decinos, Diego, ¿qué son los protoncogenes? Oncogenes, lo que escribí es que son genes celulares normales, pero que tienen productos que fomentan la proliferación celular. Excelente. Los protoncogenes son nuestros genes normales que señalizan, impulsan la proliferación de las células y nos han desarrollado. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Esos protoncogenes se llaman así porque cualquier gen tiene, después de haber pasado por una exposición de la que acabamos de hablar, la capacidad de transformarse en un oncogen. Ahora, Diego, ¿qué es un oncogen? Yo puse que son mutantes de los protoncogenes y con una... Excelente. Entonces, nuestros genes todos son protoncogenes. Y luego de que un gen haya sido dañado y mutado por radiación, un virus,
una sustancia carcinógena se vuelve un oncogen. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un oncogen y un protooncogen? Bueno, el protooncogen sigue las señales normales de señalización, de división celular. Por ejemplo, se divide solo cuando lo necesita. La célula trabaja de forma normal. El oncogen no. El oncogen, miren lo que pasa. El oncogen tiene autosuficiencia para crecer y no depende de las señales normales del crecimiento. Él solito se rige. Y este es el motivo por el cual estas células todo el tiempo se están dividiendo. Y eso explica por qué una neoplasia maligna puede crecer en cuestión de 3 meses, porque empiezan a dividirse, ¿verdad? Entonces, los genes regulan un crecimiento normal de la célula y en la célula cancerosa los oncogenes aceleran el crecimiento y la división celular. De esa manera es que explica cómo una célula mutada que ahora es cáncer puede crecer en un tiempo corto. ¿Se acuerdan cuando vimos al inicio las características de las neoplasias benignas y malignas y dijimos que las neoplasias malignas tienen la característica que pueden crecer en poco tiempo, invadir tejidos, y la razón es esta, porque están guiadas por oncogenes, ¿ok? Y esos oncogenes van a codificar oncoproteínas. Entonces, el día de mañana vamos a ver cómo los factores de crecimiento regulan estos crecimientos alterados, de dónde vienen las oncoproteínas, y vamos a ver los ejemplos de ellas, ¿ok? Como aquí me quedé con la clase, con la otra clase, les pido que aquí nos quedemos, porque no puedo avanzar más, porque mañana tenemos clase las 2 secciones juntas. Entonces, mañana vamos a tener una clase larga, así que les pido que avancen en sus hojas de trabajo y lleven leído esto para que avancemos, ¿de acuerdo? Paremos aquí la grabación, por favor, Lucy. Bueno, doctora. Porfa, les avisan a los que no entraron a la clase que son un montón. Solo entraron a clase 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. No entraron como unos 7. Les avisan que si no ven esto para mañana, mañana van a estar en la nube, ¿ok? Entonces más vale que vean la clase, ¿ok? Gracias por la clase, nos vemos, chicos. Adiós, doctora, feliz día. Adiós.